Continuamos con el tema de tejidos óseos y estábamos aquí a punto de empezar a discutir los dos tipos de osificación. Existen huesos que se osifican de forma intramembranosa. Eso quiere decir que van a empezar como un tejido de mesenquima, que es el tejido conectivo primitivo. Y ese tejido conectivo entonces se diferencia en tejido óseo. No tiene ningún intermediario de cartílago, sino que va directamente de mesenquima a hueso. Así que esta es la forma en que los huesos planos se osifican. Básicamente lo que está ocurriendo es que usted tiene una condensación de mesenquima, se unen el área de mesenquima y entonces traen hacia sí las células que van a ser eventualmente los osteoblastos. ¿Okay? Tienen un montón de capilares también entre medio y estas células son mesenquimales todavía, o sea que todavía tienen potencial de ser otros tipos de tejido conectivo. Luego empieza a deponerse el tejido osteoide. Lo que está sucediendo es que estas células se están diferenciando. Se están diferenciando, son las que quedan hacia afuera de las áreas que están como que más endurecidas o más sólidas. Son los osteoblastos, que son los que están en la periferia. Y entonces eventualmente esos osteoblastos, según van depositando matrix, pues se quedan encerrados en las lacunas y van a ser osteocitos. Así que esto va a ser una trabécula porque es un espacio más ancho y esta es una espícula porque es un poquito más estrechito. Entonces, donde están los osteoblastos es el área donde se está formando el periósteo, porque todavía esto es tejido conectivo que no es óseo. En el paso 3 se solidifican más estas áreas de trabécula y entonces se ve que los capilares están invadiendo todos estos espacios y por lo tanto la apariencia es de hueso esponjoso en el centro. O sea que se forma como si fuera dice honeycomb, es como un panal de trabéculas óseas porque continúa el depósito de minerales. Y entonces aquí es que se crea el hueso esponjoso, la parte de hueso esponjoso que por esto es que no hacen falta los canales centrales porque todo está rodeado por capilares. Entonces, en el paso 4 ya se solidifica más la masa de hueso esponjoso central y luego entonces se va creando unas hojas más sólidas de hueso compacto. Así que al ir depositando más material, más matrix y más calcio en las áreas de esponjoso y se van solidificando, entonces esto ya viene siendo la parte de hueso compacto y la forma clásica que tienen los huesos planos de que en ambos partes del sándwich, sería el pan del sándwich, tiene hueso compacto, ambas partes rodeadas por periósteo que tienen asociados osteoblastos. Todavía aquí, donde quiera que haya una lacuna, pues va a tener osteocitos. Y esto esos son los pasos de la osificación intramembranosa. Es una de las preguntas que tienen en la guía de estudio. Este diagrama, esta secuencia de fotos, viene de su libro, del OpenStax. Básicamente está hablándoles de lo mismo, son los 4 pasos. En el primero, las células mesenquimales se van a agrupar en clusters, en grupos, se forman unos centros de osificación, se secreta osteoide, que es el matrix del hueso, entonces estos osteoblastos atrapados van a ser osteocitos eventualmente. En el paso 3 se forma el periósteo y las trabéculas y entonces en el paso 4 pues usted ya tiene hueso compacto rodeando el hueso esponjoso en el medio. Y recuerde que aquí en ningún momento usted vio cartílago de ningún tipo. Pasó directamente de ser una célula mesenquimal que se diferenció en osteoblasto. Aquí tiene una imagen de laminilla de microscopio de luz, debo decir, donde, vamos a ver cómo yo puedo, ok, ¿no? Donde podemos ver el periósteo por aquí, esto sería un fibroblasto, y la capa osteogénica aquí,
donde estarían los osteoblastos. Entonces por acá afuera está la capa fibrosa con ese periósteo. O sea que estas dos vienen formando el periósteo, ¿no? La capa fibrosa y la capa osteogénica que contiene los osteoblastos. Luego entonces el tejido osteoide, que es el matrix, adentro va a tener entonces osteocitos dentro de las lacunas. Y esto es lo que la forma en que van a aparecer estos huesos planos. ¿Okay? Ahora, usted tiene una forma en que los huesos largos se osifican. También los huesos irregulares tienen algunas zonas que se van a osificar de este tipo. Así que el hueso esponjoso, perdón, los huesos largos en la osificación endocondral comienza siempre con un modelo de cartílago hialino. Así que aquí tienen un feto y le están simbolizando, entiendo yo que esto es un metacarpo. ¿Okay? Así que usted tiene pericondrio, porque el modelo es de tejido cartilaginoso, así que es condrio, y esto es cartílago hialino. ¿Okay? En este caso, pues siempre va a ser hialino. Luego entonces se forma un centro de osificación primario en la diáfisis o en la futura diáfisis de lo que va a ser este hueso largo. Los condrocitos se van haciendo más grandes y están dentro de sus propias lacunas, porque usted se acuerda, los condrocitos y los osteocitos ambos viven en espacios que se llaman lacunas. Y así que usted está creando un centro de osificación primario en el centro de ese hueso, en lo que en el futuro va a ser la diáfisis, y esta parte que ya está empezando a depositar material duro, pues ya es periósteo en esta zona. Donde hay hueso, donde hay un bony color, en la parte aquí central, ya esto se puede llamar periósteo. Entonces, poco a poco, se va depositando más y más material, se va depositando más y más calcio, y hay una invasión de vasos sanguíneos desde afuera. Esto también es diferente a lo que usted vio en la osificación intramembranosa, cuando los vasos sanguíneos estaban ahí desde el principio. En la osificación endocondral, los vasos sanguíneos entran, invaden. Por eso es que usted va a tener entonces estos forámenes nutrientes que le indican por dónde están entrando estos vasos sanguíneos. Así que se forma también la cavidad medular, porque fíjese que esto era sólido al principio. ¿Okay? Y cuando ya este centro de osificación primario está progresando bastante, usted va a empezar a ver uno o más centros de osificación secundaria. Estos van a estar cerca de las epífisis, cerca de los extremos. ¿Okay? Y de igual forma que aquí en el centro de osificación primario se formó una cavidad medular primaria, pues cerca del centro de osificación secundario también se pueden formar cavidades medulares secundarias. Eventualmente se van a fundir. Fíjese que ya esta parte del diáfisis, cuando usted nace, el hueso tiene parte de él ya está osificado. ¿Okay? Y tiene entonces, todavía le queda cartílago en ambos centros de osificación secundaria. Hay uno que está lagging detrás del otro, esto es normal, depende de cuán denso tenga que ser el hueso en cuál de los extremos. Disculpe, entonces fíjese que también, donde quiera que haya una cavidad medular, también hay invasión de vasos sanguíneos. Por eso es que usted va a tener múltiples vasos sanguíneos invadiendo o nutriendo un hueso. Fíjese que cuando tenemos aquí, cuando usted nace, esta es la situación del hueso cuando usted nace. Cuando el niño está todavía creciendo, todavía usted tiene áreas del hueso entre la diáfisis y diáfisis aquí y epífisis acá, que se llama la metáfisis. Y en esa metáfisis es que se encuentra la placa de crecimiento o la placa epifisiaria. ¿Okay? Así que aquí todavía hay una zona que es cartílago. Como le dije, está lagging, está un poquito atrás, pero eventualmente también puede ser que forme una placa epifisiaria. Algunos huesos tienen una, algunos huesos tienen dos, dependiendo de cuán grande sea el hueso. Entonces ya para el 6, aquí en el paso número 6 es un hueso adulto, donde el único cartílago que queda es en la superficie articular. Y era cartílago hialino porque todo originalmente eso era lo que estaba formando el hueso completo. Ustedes me dejan la lucha libre.
Y entonces, fíjese que este tipo de cartílago no tiene pericondrios porque esto va a estar dentro de una cavidad que está protegida. ¿Ok? Así que este es el hueso del adulto, no tiene ya placa epifisiaria, lo que tiene es una línea epifisiaria que le indica dónde estaba esto antes. Y de hecho, algunas veces hasta no se nota, dependiendo de cuánto tiempo hace que eso se haya osificado. Así que estos son los pasos de la osificación endocondral. Tiene primero un tejido cartilaginoso hialino, y entonces hay una invasión de osteocitos. Una célula no se convierte en otra, sino que una célula o un tipo de célula invade el área que formó otra. Aquí tiene los mismos pasos, pero de su libro, así que usted se los aprende del libro que usted quiera, pero básicamente son los mismos pasos. Fíjense que aquí sí le mencionan las células mesenquimales y les indican que primero se diferencian en condrocitos. ¿Okay? Y entonces después el pericondio se transforma en periósteo cuando empieza a formarse hueso y los osteocitos lo que hacen es que los osteoblastos invaden los lugares donde estaban los condroblastos y los condrocitos. ¿Okay? Así que sepa las diferencias y debe usted saber si yo le pongo esta secuencia de pasos en desorden, usted la debe saber poner en orden. Esto está representando las capas de la metáfisis, lo que está ocurriendo en la zona de crecimiento. Así que usted tiene aquí un vaso sanguíneo, tiene una zona de reserva. ¿Okay? Esta zona de reserva es de cartílago, donde hay producción de matrix. Tiene una zona de mitosis, y como es de mitosis se llama proliferativa. Tiene una zona de hipertrofia, porque entonces esos osteocitos, porque ya estos huesos, estos osteocitos que estaban aquí, las lacunas se van haciendo más grandes y se van reduciendo el espacio entre ellas. Así que hipertrofia significa que se va a hacer más grande cada una individual. Aquí se acumula algunos de los productos que usted va a ver en el matrix, incluyendo lípidos, glucógeno, alkaline phosphatase, y se calcifica el matrix. Recuerde que se calcifica porque se deposita calcio en aquellos componentes del matrix que los condroblastos depositaron. Entonces, en la próxima capa usted tiene un matrix que ya está calcificado y aquí estos eran eran cartílagos, pues ya está calcificado, no le está llegando la nutrición por difusión como se supone que le llegue y las células mueren. Aquí es que invaden entonces los osteoblastos y los osteocitos. O sea que originalmente usted tiene todo este trabajo que le hicieron los condroblastos y eventualmente vienen los osteocitos y se meten, invaden. ¿Okay? Así que esto es lo que ocurre en las diferentes zonas de la metáfisis. Aquí tiene un resumen de lo que les acabo de explicar, lo que son las epífisis, a dónde está limitado el cartílago en los huesos largos y todo lo que les expliqué cuando estábamos hablando sobre esta serie de pasos. ¿Okay? Ya para los early 20s, la edad que tienen muchos de ustedes, todo el cartílago en las placas epifisiarias se ha consumido y ese espacio entre la epífisis y la diáfisis se cierra. Y entonces es lo que vemos como una línea epifisiaria y una sola cavidad medular. Este es el esqueleto fetal a las 12 semanas de gestación. O sea que esto no tiene todavía nada osificado. Esto es o mesénquima en el caso de los huesos craneales que son planos o cartílago hialino en el caso de los huesos largos. A través de su vida usted va a continuar remodelando huesos, usted va a continuar reparando huesos, así que el hueso va a poder crecer en la dirección en que le permita ese espacio que se ha creado, ya sea por la lesión que usted tuvo, porque tuvo una fractura, o la fuerza que usted le está poniendo al hueso y de esa forma estimulándolo. ¿Okay? Así que usted puede, en teoría, hacer que un hueso crezca a lo largo o a lo ancho.
pero recordemos que a lo largo va a dejar de crecer en cuanto se cierren estas placas epifisiarias. Y aquí, una vez esto se cierra, no hay crecimiento a lo largo posible. Aquí tienen, les está explicando lo que es la placa epifisiaria, lo que es la zona de transición y lo que es la metáfisis. Tienen aquí una radiografía, que yo ya le había mostrado esto, de la mano de un niño con sus placas epifisiarias. Todas estas regiones que se ven radiolucentes, que se puede ver que a la luz atraviesa, que parecen fracturas, son lugares donde todavía hay cartílago y hay placa epifisiaria. Aquí tiene una. Que sería en el radio, porque es el que alinea con el dedo 1, y esta es la ulna. Y entonces aquí esta otra radiografía les está enfatizando la mano de un infante, con muchos espacios todavía que están sin calcificar, la mano de un niño, que este es más joven que este, obviamente, porque aquí usted tiene ya una línea más o menos formada, sin embargo aquí se puede ver que todavía es un área redondita, ¿okay? Y fíjese que los carpales no están, muchos de ellos no están de la forma, del tamaño que usted esperaría. Y entonces la mano de un adulto, donde lo que queda es como que una cicatriz, entre comillas, de donde estaba la placa epifisiaria. Lo que pueden ver aquí, esto es redondito, esto es un hueso que es adicional, es un hueso sesamoide que se ha formado por el sobreuso de esta articulación. Eso es lo que pasa con el trigger finger. ¿Okay? Fíjense que está entre el metacarpo 1 y la falange proximal. ¿Okay? Así que estaríamos hablando de esto. Ok. Entonces aquí en esta plantilla le están explicando cómo es que va progresando y se va convirtiendo las placas epifisiarias en líneas. ¿Okay? Según un hueso madura, la placa epifisiaria progresa y se convierte ya en una línea. Hay dos tipos de enanismo. Bueno, hay más, pero los más comunes son el enanismo acondroplástico, donde esto se debe a una condición, una mutación espontánea que produce unos alelos dominantes. Discúlpeme el bostezo. Aquí lo que está sucediendo es que los huesos largos dejan de crecer en la niñez, porque no hay cartílago creciendo en la metáfisis. Así que el hueso no es capaz de crecer a lo largo y las personas entonces se quedan de una estatura baja, pero sin embargo fíjense que el torso de esta persona es más o menos del tamaño del torso de esta persona. Donde más se ve que afecta el enanismo acondroplástico es en los huesos largos, las extremidades. Y el enanismo pituitario, que se debe a la falta de hormona de crecimiento, esto va a afectar a todos los huesos por igual. Por lo tanto, la persona lo que va a aparecer es que es de tamaño pequeño, pero es proporcional. Y el ejemplo que yo siempre le daba a la gente, ahora nadie sabe lo que es esto, pero vamos a ver, smallest woman in the world. Hace unas cuantas temporadas, American Horror Story estuvo con esta actriz y por mucho tiempo ella se consideró la mujer más pequeña del mundo. ¿Okay? Y esta es una botella de refresco y un zapato de tamaño 13. Esto es un aparato de tomar la presión. Esto es más bien para que vean el tamaño de ella. ¿Okay? Esta era la certificada por el libro Guinness como la persona más pequeña del mundo. Pero si se fijan, todos sus huesos son proporcionales a los otros. O sea que básicamente aquí lo que ocurrió fue que hubo una falla de secreción pituitaria durante su niñez y su adolescencia. Y esto sí se puede evitar. O sea, la falta de secreción de la hormona de crecimiento, si es una falla intrínseca, eso no se va a poder evitar, pero unos padres que se den cuenta que su niño se está quedando rezagado en cuanto al
a la estatura, pues entonces pueden hacer una serie de pruebas, se hace la prueba de la hormona de crecimiento. Otra que también puede ser culpable es la hormona tiroides, pero el asunto es que con unas inyecciones de hormona de crecimiento, pues entonces se pone a la par con sus pares antes de que se sellen esas placas de crecimiento. Y todo esto se debe a el calcio. El calcio es el que decide cuánto se endurecen los huesos, si están demasiado duros o si están muy blanditos. Así que habíamos hablado en un video anterior de que la cantidad de calcio que usted necesita en su cuerpo es altamente regulada y es cerca de 9.2 miligramos por decilitro, y ese número es importante, usted se lo debe saber. Aquí se lo están redondeando a 10, más o menos 10 miligramos por decilitro. Un decilitro son 100, una décima parte de un litro son 100 mililitros. Así que cuando usted aumenta los niveles de calcio en su sangre, estamos hablando de la sangre, entonces la glándula tiroides tiene unas áreas parafoliculares fuera de los folículos que secretan calcitonina. O sea que hay en realidad 3 hormonas que son liberadas por la glándula tiroides. La T3 y la T4 que tienen que ver con el metabolismo de su cuerpo y la calcitonina que tiene que ver con el metabolismo de calcio. Y el calcio, entonces, cuando aumentan sus niveles, usted va a secretar esta hormona. La señal está en los mismos osteoblastos. ¿Okay? Así que estos niveles de calcio envían una señal a la glándula tiroides para que secreten, no en los osteoblastos, disculpen, en las células parafoliculares, las CI. Entonces, en este caso, esa señal hace que usted libere calcitonina. Calcitonina es la hormona que va a disminuir el calcio en su sangre. ¿Okay? Así que si está en aumento y usted la quiere reducir, esto es un ciclo de feedback negativo, porque su estímulo y su efecto van a ser en direcciones opuestas, ¿verdad? ¿Se acuerda de eso? El asunto es que entonces cuando el calcio aumenta en su sangre demasiado, que no es bueno, la calcitonina se libera de la hormona tiroides, de la glándula tiroides. Esa calcitonina viaja en la sangre y afecta a la actividad de los osteoclastos y la inhibe. Porque si usted se acuerda, los osteoclastos, su trabajo era estar en el hueso y empezar a liberar calcio. Pues esa actividad usted la quiere detener, porque ya tiene suficiente calcio en la sangre, no quiere que siga subiendo. Así que usted va a inhibir la actividad de los osteoclastos por los efectos de la calcitonina. ¿Cómo también puede hacer que el calcio baje en la sangre? Pues mire, vamos a disminuir la cantidad de calcio que se reabsorbe en los riñones. Así que tenemos 2 procesos aquí. Uno se llama resorption, sin A, y eso es la liberación de calcio de los huesos. Y hay otro que es la reabsorción del calcio que usted filtró. Pasó a los túbulos renales y usted la orina a menos que la reabsorba. ¿Ok? Reabsorber entonces después de la filtración lo recoge de nuevo. En este caso usted quiere inhibir el resorption y también la reabsorción, porque ambos lo que van a hacer es hacer que su calcio en su sangre aumente, ¿ok? Así que si usted disminuye estos dos procesos, entonces los niveles de calcio en su sangre van a disminuir y van a llegar a unos niveles normales. En el caso que usted, al contrario, tenga unos niveles de calcio que han disminuido en su sangre, entonces usted lo que quiere es aumentarlos. ¿Cómo lo hace? Pues lo saca de su hueso, ¿verdad? ¿Quién hace eso? Los osteoclastos. Así que aquí los osteoclastos van a liberar calcio de la sangre. Pero me comí la parte de cuál es la hormona que lo está haciendo. Pues es la hormona paratiroide. Hay unas glándulas paratiroides en la parte posterior de la tiroide. La tiroide está aquí en su cuello, ¿ok? Y es en forma de mariposa. Y en la parte de atrás hay 4 glándulas paratiroides y ellas liberan una hormona que se llama así mismo, hormona paratiroide. Esa hormona paratiroide tiene el efecto opuesto a la calcitonina. Así que cuando usted tiene un calcio en la sangre que ha disminuido bajo los niveles normales, entonces usted va a querer sacar calcio de sus huesos y lo hace estimulando los osteoclastos.
también reabsorbe más calcio de la orina. O sea que usted que lo filtró, disculpen, los iones básicamente se filtran libremente cuando usted está produciendo orina. Y el calcio es uno de ellos. Así que normalmente usted lo que quiere es recuperarlo, no lo quiere botar. Si su calcio en su sangre ha disminuido, disculpen, entonces usted quiere aumentar esa reabsorción. Y eso ocurre en los túbulos renales. También usted puede aumentar la reabsorción de calcio en su intestino. Es absorción, no es reabsorción. O sea que usted, el calcio que usted consume, leche, yogur, lo que sea, se absorbe de su intestino y eso se hace a través de la vitamina D. Así que la vitamina D en realidad tiene que pasar por 3 órganos de su cuerpo para ser activada. Una de las cosas que ocurre es que empieza la síntesis de la vitamina D, se aumenta la síntesis para que se pueda aumentar la absorción de calcio en su intestino. Así que estos 3 procesos están ocurriendo como respuesta a la estimulación de la hormona paratiroide, que a su vez fue liberada cuando los niveles de calcio bajaron. Este cuento completo usted lo tiene que saber. ¿Cuál es la hormona que se libera cuando los niveles de calcio suben? ¿Cuál es la hormona que se libera cuando los niveles de calcio bajan? ¿Y en dónde van a hacer su efecto? ¿Okay? Así que aquí les hablan un poquito sobre la homeostasia de calcio. Es el calcio y el fosfato, los dos se están regulando a la vez. Pero el fosfato en realidad es bien pocas veces que vamos a ver que clínicamente es un problema. El calcio sí. El calcio se necesita para la comunicación neuronal, para la contracción muscular, incluyendo la del corazón, para la coagulación de la sangre y para los procesos de exocitosis. Así que su esqueleto básicamente es un almacén para sacarlo de ahí cuando le hace falta y para ponerlo ahí cuando quiere guardar para después. Así que usted cuánto necesita, cerca de 1100 gramos de calcio se encuentran en su esqueleto, el 99% de esos 1100 están en su esqueleto y entonces son intercambiables como iones de calcio. Ve que aquí es que le dice, la concentración de calcio normal en la sangre es entre 9.2 a 10.4. Por eso es que aquí en este diagrama le están haciendo la vida un poquito fácil y le dicen que es 10 miligramos por decilitro. Ese número usted se lo tiene que saber, ¿saben? Así que es importante que que usted sepa cuáles son las causas de la hipocalcemia. Hipo es bajo. Los niveles bajos de calcio pueden ocurrir. Sí. Blood calcium excess. Sí, esto es hipocalcemia. Esta palabra excess está incorrecta, debería decir deficiency, ¿ok? Porque puede ser debido a una deficiencia de vitamina D, a que usted lo ha perdido porque no pudo absorber el calcio porque tiene diarrea, a que existe un tumor de la tiroide que está interfiriendo porque está secretando demasiada calcitonina, a las paratiroides que están no suficientemente activas y por lo tanto no le permiten liberar calcio del esqueleto o absorber calcio de otros lugares, a que usted esté embarazada o lactando y no consuma el calcio que necesita, o que se le remuevan las paratiroides durante una cirugía de tiroides que puede ocurrir, aunque se supone que no. Así que usted va a depender, como vio en este diagrama, de que usted esté consumiendo suficiente calcio, que no pierda demasiado en la orina y en las heces fecales y que se intercambie correctamente con el esqueleto. ¿Cómo se regula? Con estas 3 hormonas. Calcitriol es la vitamina D. Calcitonina, que ya usted sabe que viene de la tiroide, y la hormona paratiroide, que viene de las glándulas paratiroides. ¿Okay? No tiene que saberse todas estas estructuras moleculares, pero sí debe saber
los órganos que están envueltos en la síntesis y la activación del calcitriol. Empieza con una molécula que se llama 7-dehidrocolesterol y que en la piel cambia a vitamina D2. D2 dice ahí. D3, perdón, que es el colecalciferol. Pasa por el hígado, se sigue modificando a calcidiol, pasa por los riñones y continúa su modificación ya por fin al calcitriol. Y entonces esta es la que puede hacer estos efectos que ayudan a aumentar los niveles de calcio en su sangre. Resorption, excreción reducida de calcio y absorción aumentada de calcio. Okay, aquí les habla entonces de cuál es el cuento este largo, explicándole un poco este diagrama. En los niños hay una condición que se llama rickets, osteomalacia. Okay, rickets es en los niños, osteomalacia es en el adulto, que puede ocurrir cuando no hay suficiente vitamina D. Okay, en los niños rickets, en los adultos osteomalacia. Este diagrama a mucha gente le da estrés, pero básicamente lo que está haciendo es partiendo desde los niveles normales de calcio en su sangre. ¿Qué ocurre cuando estos se desbalancean? Por ejemplo, si, vamos a ver, la calcitonina, okay, tiene un efecto débil para depositar calcio hacia los osteoblastos, que los osteoblastos depositen calcio, y eso es una de las razones por la cual el efecto de la calcitonina es disminuir el calcio en la sangre. Fíjense que estamos hablando de lo que ocurre en la sangre. ¿Okay? Lo que ocurre en la sangre y lo que ocurre en el hueso son opuestos. Por otro lado, cuando los osteoclastos hacen resorption del calcio que estaba aquí, lo hacen bajo los efectos del calcitriol y el PTH. Depositan ese calcio y lo liberan hacia la sangre. Los riñones, al filtrar el calcio, de hecho se pierde bastante, pero usted puede reabsorber parte de eso. Y aquí les indican que donde la pérdida de calcio en las heces fecales también es de cerca de 350 miligramos al día. Fíjense que la pérdida de calcio, cuando usted combina la de las heces fecales y la de la orina, son casi 1 gramo. Así que usted tiene que asegurarse de consumirlo si no quiere que sus huesos se debiliten. Entonces aquí le está resumiendo los efectos de la calcitonina. Ya habíamos hablado de eso en el diagrama anterior, donde la calcitonina, aquí les dice que están secretadas por las células C, clear o parafoliculares de la tiroide, cuando la concentración de calcio en la sangre aumenta demasiado. Entonces lo que hace es que inhibe los osteoclastos para que no sigan resorbing, para que no pongan más calcio en la sangre, y estimula los osteoblastos para que depositen ese calcio que está en exceso en un almacén, y el almacén son los huesos. En los niños, esta hormona es más importante que en los adultos. La remodelación de hueso es mucho más rápida en los niños. Esto también es una hormona importante para la mujer embarazada y que está lactando. Por otro lado, la hormona paratiroides, secretada por las glándulas paratiroides, se liberan cuando hay bajos niveles de calcio en la sangre y su efecto es subirla. ¿Y cómo la sube? Pues ya dijimos que se unen, no habían dicho esto, se unen a unos receptores en los osteoblastos. Disculpen, esto hace que la población de osteoclasto aumente. Y entonces, al hacer eso, ¿qué pasa? Usted libera calcio y entonces los niveles de calcio vuelven a la normalidad. Y aquí volvemos con unos ciclos de feedback de qué ocurre cuando hay exceso de calcio. Usted secreta calcitonina, se reduce la actividad de los osteoclastos, o sea, dejan de depositar, dejan de liberar calcio de los huesos. Los osteoblastos depositan más calcio y por esto hace que se deposite más hueso, que se resorbe menos hueso y que los niveles de calcio vuelvan a la normalidad. Por aquí está el otro ciclo de lo que ocurre bajo la hormona paratiroides, que aquí tiene muchos más efectos, o sea, su eje de actividad es mayor. Aumenta la actividad de los osteoclastos,
reduce la actividad de los osteoblastos, excreta más fosfato, y ese fosfato está previniendo la formación de hidroxiapatita. La hidroxiapatita es en realidad la sal de calcio que se está formando en los huesos. Si usted no tiene suficiente fosfato, no se puede formar la hidroxiapatita. O sea que usted está afectando a través de esta hormona dos cosas. La disponibilidad de fosfato para que se pueda hacer la sal de calcio y la actividad o sea, la cantidad de calcio que hay disponible. Ambas cosas. ¿Okay? A ver qué más tenemos por aquí. Otros factores que afectan el hueso. Mira, hay más de 20 otras hormonas, vitaminas y factores de crecimiento. Por ejemplo, el estrógeno y la testosterona, cuando hay un surge durante la adolescencia, tienden a cerrar las placas de crecimiento porque aceleran de forma bastante rápida el crecimiento del hueso. Así que al crecer el hueso más rápidamente, hace que se osifique más rápidamente esa placa de crecimiento. El efecto del estrógeno es más fuerte que el de la testosterona y es por esta razón que los varones pueden crecer por más tiempo que las niñas, que después de la pubertad, las niñas lo que tienen un máximo de 2 años para seguir creciendo a lo largo, altas, mientras que los varones pueden tener más tiempo porque la testosterona afecta, es más débil, tiene un efecto más débil. Otra cosa importante es que los esteroides anabólicos, lo que usan las personas que quieren tener masa muscular mucha, hace que se cierre la placa epifisiaria, así que su estatura tampoco tiende a ser no llegan a la estatura que deberían llegar en términos genéticos. Hay otros desórdenes de hueso, incluyendo la osteoporosis. Usted debe leer sobre la osteoporosis. Hay una sección en su libro. Y la ciencia que estudia esto, la prevención, corrección de lesiones y desórdenes en los huesos, articulaciones y músculos. Los músculos más bien, hay otra ciencia que también trabaja aquí, que es la fisiatría. La ortopedia más bien se dedica a huesos y articulaciones, ¿okay? Y también a diseñar las articulaciones y extremidades artificiales. Otra cosa que puede ocurrir son fracturas. Así que hay diferentes tipos de fracturas dependiendo de si esa fractura rompe la piel, se considera una fractura abierta, que está abierta al medio ambiente. Esa fractura pues tiende a traer unas complicaciones en términos de infección que una fractura cerrada no le trae. Así que esto sería una fractura cerrada y esto es una fractura abierta donde uno de los huesos pues rompió la piel. Una fractura transversa casi siempre ocurre cuando hay una colisión de esta forma, entonces al chocar los huesos se rompen por la fuerza que se ha generado. Una fractura en espiral muchas veces tiene que ver con un movimiento, por ejemplo, cuando uno está esquiando, cuando está corriendo bicicleta, que no es exactamente de compresión, sino que puede envolver otros vectores de movimiento. Una fractura comminuted quiere decir que aquí en esta partecita, déjame ver si yo puedo hacer esto un poquitín más grande. Usted termina con muchos pedacitos. Hay veces que hay que limpiar esto para que pueda repararse esta lesión. Una fractura impacted quiere decir que el hueso hay que volverlo a poner en su sitio porque se desplazó, aunque fuera un poquito, y entonces está impactado como se impacta un diente cuando está metido dentro de la maxila o la mandíbula. Una green stick es una fractura incompleta, casi siempre donde se ve esto es en los huesos jóvenes, y una fractura oblicua. Aquí la espiral implica que está haciendo esto, mientras que la oblicua es simplemente derechita. Estas son minucia o cosas que un ortopeda pues tiene necesidad de que la explicación sea así. Usted debe estar consciente de cuáles son los diferentes tipos de fracturas y poderlas identificar para el examen. ¿Okay? Así que aquí le hablan un poquito más de cómo es que las fracturas pueden ocurrir.
hacer esto, volverlo, ¿ok? Y se considera que una fractura es porque se aplicó un estrés. O sea que una fractura sata común y silvestre es una fractura de estrés, donde se rompió el hueso por un trauma anormal. Usted se dio un golpe con demasiada fuerza, puede ser el mismo peso de su cuerpo que rompa un hueso. También hay fracturas patológicas. Esta se describe como una fractura que no debió haber ocurrido si el hueso estuviera en buenas condiciones. O sea que se define como una fractura en un hueso que ya está débil por otra condición. Esa condición puede ser cáncer, puede ser osteoporosis. Y para un hueso normal, una caída, yo me caigo en el baño ahora mismo, todavía mis huesos están duros. Pero si se cae mi abuelita, mi bisabuela, mi mamá, puede ser que su hueso se rompa, aunque nos caigamos igual. Y eso tiene que ver porque mi mamá tiene osteoporosis. Ya habíamos hablado de cómo usted va a clasificar las fracturas dependiendo de la línea de la fractura, de si la piel se rompe o no y si son múltiples pedacitos. Así que aquí usted tiene, por ejemplo, una fractura no desplazada porque el hueso se quedó en su lugar y aquí está una donde ambas, la tibia y la fíbula, se desplazaron. Aquí tiene una conminuta porque tiene varios pedacitos y una green stick donde no se llegó a romper completamente el hueso. Esto es un MRI de la muñeca, porque muchas veces los huesos de la muñeca, cuando una persona se cae, tendemos a hacer esto para no caernos, puede incluir los huesos de la muñeca y a veces eso no se ve en una radiografía normal. Y la persona se sigue quejando de que le duele, el hueso se puede necrotizar porque si hubo una fractura, la arteria que le estaba llevando sangre puede ser que se haya roto también. Así que es importante que si una persona después de cierto tiempo sigue con ese dolor agudo, debería chequearse. ¿Okay? Aquí tiene una fíbula donde ha ocurrido una fractura no desplazada. Esto es una fractura convoluted, donde es obvio que esto fue un cantazo bien duro, bien anatómica yo, y esto es otra green stick. Aquí tiene los pasos de en la reparación de una fractura, donde primero usted tiene un hematoma, luego se forma un callo blando que envuelve un cartílago, luego el callo duro y eventualmente la fractura pues se repara completamente. Muchas veces lo que usted ve, el callo duro, es más grande que el hueso original y eso ocurre porque usted como que quiere repararlo lo mejor posible y le pone como que masilla de más y entonces después empieza a remodelar. Y ahí es que están actuando pues los osteoclastos y los osteoblastos reparando el revolú que se formó originalmente, que era pues como una emergencia. Ahora, una fractura fácil que no se ha desplazado, simplemente usted se pone un yeso y ya. Pero puede ser que haya que reducir esa fractura y eso quiere decir que aquellos dos pedazos que se desplazaron, usted los tiene que volver a colocar en su lugar. Y eso puede ocurrir haciendo una cirugía o no. Así que si es necesario hacer una cirugía, entonces eso se le llama una reducción abierta, donde hay que hacer una cirugía para exponer el hueso y casi siempre la razón de que hay que hacer la cirugía es que usted tiene que ponerle tornillos y placas a esa persona para que ese hueso vuelva a estar, para que se repare como debe. Si usted puede reducir la fractura sin romper la piel y casi siempre se envuelve alar, ponerle tracción a la extremidad, entonces se llama una reducción cerrada. Duele. Así que hay que conseguir otras personas que le agarren las manos a la persona para que no le tire con un puño si es en la pierna la fractura. Y entonces pues un yeso, usted sabe que hay varios tipos de yeso, hasta de fiberglass que casi no pesan. Aquí tiene la explicación de la tracción. En la pierna, por ejemplo, hay muchos músculos que están aplicando fuerzas en diferentes direcciones, especialmente los glúteos tienden a mover los huesos de sitio y si es el fémur el que se rompe, entonces hay que poner la pierna en tracción. Ese es el joke que siempre hacen de la persona en la cama con las poleas y las cuestiones, pero básicamente permite que el hueso esté alineado por un tiempo hasta que los músculos no van a hacer el efecto que van a hacer. Hay que reducir el tiempo de
de que la persona va a pasar en cama. Así que casi nunca esto se usa para las personas mayores porque pueden tener coágulos, embolias y entonces de una fractura pues pueden fallecer. Además, otra técnica que se usa es usar estimulación eléctrica porque esto acelera la reparación, suprime el efecto de la hormona paratiroide y si usted se acuerda, la paratiroide va a hacer resorption, aumenta resorption, ¿verdad? Para aumentar los niveles de calcio en la sangre. Así que si usted quiere no sacarlo del hueso, sino que vamos a suprimirte por un tiempo. Aquí tiene un ejemplo de un hueso reparado con múltiples, bueno, por lo menos aquí tiene una placa y unos cuantos tornillos. Otros desórdenes de hueso incluyen la osteoporosis. Los voy a dejar que lean sobre la osteoporosis. ¿Okay? Tienen unos cuantos aquí. Y en su libro también le hablan sobre tratamientos y la apariencia de un hueso esponjoso versus uno con osteoporosis. Este gato tiene que salir en cámara. Él es así. Entonces estas vértebras que no tienen una forma normal ya están un poco osteoporóticas. Les enseño esto porque acá yo les había dicho que había... Dios mío, que había una serie de videos que usted podía ver para ayudarse a estudiar estos temas y no necesariamente tiene que ser para el laboratorio. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, tiene la explicación de cómo el hueso crece aposicionalmente, o sea, a lo largo. Tiene una aplicación clínica de osteoporosis, yo no quiero que comience, tiene una aplicación clínica de osteoartritis, así que puede verlas si quiere ayudarse a estudiar estos temas. Y yo creo que con esto, vamos a ver si acabamos casi. Así que aquí tienen un mini repasito de cómo es que funciona el asunto de la síntesis de la vitamina D que la habíamos tocado anteriormente. Y aquí tenemos entonces la relación entre la masa ósea y la edad de hombres versus mujeres. Y aquí lo que nos está afectando en esta década, entre los 45 en adelante, es que la falta de estrógeno deja de proteger los huesos. En el hombre no es tan crítico el asunto, aunque los hombres también van a sufrir de osteoporosis, no es tan crítico la falta de estrógeno, porque la testosterona siempre ha tenido un efecto débil y por lo tanto además su masa muscular ayuda a depositar más calcio durante los años jóvenes. Así que mujeres, lo que tenemos que hacer es ayudar a nuestro esqueleto a ser saludable haciendo ejercicios que le apliquen fuerza a los huesos cuando usted está en estas décadas aquí, para que cuando usted venga acá, el hueso entonces no se le ponga muy débil. Así que terminamos 48 minutos la segunda parte de tejido óseo. Lo que nos faltaría sería el esqueleto axial y apendicular, que son los próximos videos.